Anna Freud y 40 de sus mejores frases. Esta referente del psicoanálisis plasmó su manera de pensar en muchas interesantes reflexiones. La palabra Freud se asocia más a menudo con Sigmund, el célebre psicólogo creador del psicoanálisis. Sin embargo, su hija menor, Anna Freud, también fue una psicóloga influyente que tuvo un gran impacto en el psicoanálisis, la psicoterapia y la psicología infantil. Las mejores frases célebres de Anna Freud, hija de Sigmund Freud. A lo largo de su vida, Anna Freud pronunció o escribió muchas reflexiones que han quedado para la historia. En este artículo puedes encontrar una recopilación de sus mejores frases. Cuando los sentimientos de los padres son ineficaces o demasiado ambivalentes, o cuando las emociones de la madre están temporalmente comprometidas en otro lugar, los niños se sienten perdidos. La pereza puede parecer atractiva, pero el trabajo da satisfacción. Podrán callarnos, pero no pueden impedir que tengamos nuestras propias opiniones. El sexo es algo que uno hace. La sexualidad es algo que eres. Cuando el error se hace colectivo adquiere la fuerza de una verdad. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Vivimos atrapados, entre el pasado revuelto y examinado y un futuro que espera nuestro trabajo. Una primera visita a un manicomio es siempre un shock. Si algo no te satisface, no te asombres. A eso le llamamos vida. Que uno viva sin ser capaz de juzgarse a sí mismo, criticar lo que ha logrado, y todavía disfrutar de lo que uno hace, es inimaginable para mí. A veces la cosa más hermosa es precisamente la que viene inesperadamente y no merecida, por lo tanto, algo dado verdaderamente como un presente. No querer nos lleva consigo muchos problemas. Todo el mundo dice de una manera sorprendida que he crecido, son tan estúpidos y no se dan cuenta de que solo estoy de pie. Un fallo colectivo no tiene las mismas dimensiones que un fallo individual. Lo que siempre he querido para mí es mucho más primitivo. Probablemente no es más que el afecto de las personas con las que estoy en contacto, y su buena opinión sobre mí. En nuestros sueños podemos cocinar huevos exactamente como los queremos, pero no podemos comerlos. Tengo suerte de no tener hijos. Ya no tengo miedo de no decir nada. ¿Cómo puede uno saber todo de la gente? Las cosas no son como nos gustaría que fueran. Solo hay una manera de lidiar con ello: tratar de estar bien con uno mismo. Sigmund Freud enfatizó continuamente cuanto queda sin explicación. Con los otros escritores psicoanalíticos, todo siempre es fijo y conocido. Sigmund Freud siempre dejó claro que le gustaría saber que soy mucho más racional y lúcida que las chicas y las mujeres que conoce durante sus horas como psicoanalista. La experiencia me ha hecho aprender mucho sobre esta vida. Estuve buscando fuera de mí para encontrar la fuerza y la confianza, pero estas provienen de adentro. Siempre han estado allí. Solo somos conscientes del espacio vacío en el bosque, que ayer estaba lleno de árboles. Si tengo un día estúpido, todo me parece mal. No veo la miseria que hay, sino la belleza que aún queda. Los niños usualmente no se culpan a sí mismos por estar perdidos. Son los adultos. Todo se vuelve tan problemático por fallos básicas, por un descontento conmigo mismo.
mis diferentes personalidades me dejan en paz ahora mismo. ¿Por qué actuamos como si todo fuera amistad y confiabilidad cuando básicamente todo en todas partes está lleno de repentino odio y fealdad? Tuve la suerte de ser arrojada bruscamente a la realidad. A veces pienso que soy una gran actriz. ¿Quién te prometió que solo había placer y goce en esta vida? De la persona que más he aprendido es de mi padre. Muchas cosas se vuelven un problema por cómo somos. Una persona puede sentirse sola, aun cuando mucha gente la quiera. Las mentes creativas son conocidas por ser capaces de sobrevivir a cualquier clase de mal entrenamiento. A veces lo más bello es, precisamente, lo que viene de forma inesperada y no deriva del trabajo. Quien es feliz hace feliz a los demás también. Estas frases brillantes de Anna Freud. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.